Observamos el mundo para comprenderlo y para poder desenvolvernos en él. La inteligencia nos ha permitido dotarnos de herramientas para comprender lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Desde hace más de un siglo, psicólogos, biólogos, genetistas y neurocientíficos se han dedicado a disecar, analizar y medir la inteligencia. Hemos inventado los ordenadores y hemos pisado la luna. Pero contrariamente a lo que se podría pensar, nuestra inteligencia individual no aumenta. Hoy la ciencia explora las diferentes facetas de nuestra inteligencia. Pero, ¿realmente saben los científicos qué es la inteligencia? La inteligencia consiste en relacionar unas cosas con otras, en ensamblar diferentes elementos para hallar una solución. Para comprenderla, hay que conseguir fraccionarla, aislar todos sus componentes. Los investigadores se han asomado así a sus diferentes facetas. Para medir la inteligencia, una de las primeras ideas consistió en medir la velocidad a la que reacciona el cerebro. Es el método que ha utilizado el profesor Tenny Younghuis. Ha comparado nuestro tiempo de reacción con el de nuestros antepasados. Y los resultados de su estudio no nos son favorables. Para medir el tiempo de reacción, presenta a un sujeto una luz en una pantalla y éste ha de decir, pulsando lo más rápido posible un botón, si aparece a la derecha o a la izquierda. Por tanto, no es un reflejo, sino una información sencilla que tiene que procesar nuestro cerebro. Los estudios sobre el tiempo de reacción son muy antiguos. En la década de 1860 y de 1880 ya se realizaron algunos. En Gran Bretaña, el primo de Charles Darwin, Francis Galton, hizo un estudio muy ambicioso, en el que contó con varios miles de personas, un muestreo muy representativo de la población británica de aquel entonces. Pues bien, los tiempos de reacción de la gente eran muy rápidos. A continuación, nos interesamos por todos los estudios realizados en los 120 o 130 años siguientes y encontramos entre 10 y 15 de esos estudios. Y lo que hemos visto es que de 150 años a esta parte nos hemos ido volviendo cada vez más y más lentos. Para el profesor Tenny Younghuis, inteligencia es igual a velocidad. Y nuestro cerebro tardaría, de media, unos 50 milisegundos más que el de nuestros bisabuelos en tratar una información sencilla. 50 milisegundos de más puede parecer una diferencia ridícula, pero hay que tener en cuenta que cada día tenemos que tomar miles y miles y miles de decisiones. Y si somos un poco más lentos en cada decisión que tomamos, el efecto acumulativo es enorme. El profesor Tenny Younghuis está convencido de que somos menos inteligentes que en el siglo XIX. Una prueba de ello, según él, es que ese periodo estuvo marcado por una explosión de creatividad, de innovaciones e ideas. En el siglo XIX hubo muchísimas innovaciones fantásticas. Hay estudios que demuestran que el número de innovaciones per cápita, o sea, por persona, era entonces 4 veces mayor que el de ahora. El profesor Tenny Younghuis considera que nuestra inteligencia se ha ido deteriorando. Lleva por lo menos 150 años en declive. Pero ya en el siglo XIX, Sir Francis Galton pensaba que los ingleses eran mucho menos inteligentes que los antiguos griegos, que no carecían de mentes privilegiadas.
¿Y qué decir de los predecesores de los griegos, los hombres prehistóricos? Pues bien, es sumamente difícil medir su inteligencia. Sin embargo, en el Instituto Max Planck de Leipzig están intentando responder a esta pregunta, reconstruyendo el cerebro de nuestros ancestros de la prehistoria. La paleoneurología es una ciencia de lo más frustrante, porque su objeto de estudio es prácticamente inexistente. No existen cerebros fósiles. Lo que tenemos, básicamente, son las cajas que contenían esos cerebros. Comparando nuestro cerebro con el de los hombres prehistóricos, los científicos se han dado cuenta de que hay diferencias. Diferencias en cuanto a la forma, pero también en cuanto al tamaño. Algunos hombres prehistóricos tenían un cerebro más grande que el nuestro. Sabiendo que todo lo que somos, todo lo que pensamos, todos nuestros recuerdos, nuestra personalidad o nuestro lenguaje depende esencialmente de este órgano, cabe preguntarse si la inteligencia está directamente vinculada con el tamaño del cerebro. Sería ingenuo pensar que no hay ningún vínculo entre el tamaño del cerebro y la complejidad de los comportamientos, es decir, la inteligencia, entre comillas. Lo vemos en el mundo animal, donde los animales más inteligentes, en particular los cetáceos, como por ejemplo ciertas especies de delfines, son animales que tienen un cerebro muy grande, con un gran número de neuronas. Es decir, que vemos en ellos algo que nos recuerda a los grandes primates y al hombre. La evolución ha hecho aumentar el tamaño de nuestro cerebro durante 2 millones de años, alcanzando su tamaño máximo hace 15.000 años. El hombre de Cro-Magnon, que hace unos 17.000 años pintó las paredes de la cueva de Lascaux, era un Homo sapiens, como nosotros. Pero de todos los Homo sapiens, es el que estaba dotado del cerebro más grande. El tamaño de nuestro cerebro ha menguado con respecto al de nuestros antepasados. Y según algunos investigadores, somos menos inteligentes que él. Pero esta teoría está lejos de generar consenso. No creo que la inteligencia sea algo que se puede medir con una regla y decir, este es igual de inteligente, o más inteligente, o menos inteligente que ese. El hombre de Cro-Magnon era inteligente, pero inteligente para el mundo en el que vivía, no para trabajar en un banco, por ejemplo. Si pudiéramos viajar en el tiempo, retroceder 25.000 años, secuestrar a un Cro-Magnon y traerlo al presente, este se adaptaría al mundo en el que tendría que vivir. Históricamente habéis luchado para adaptaros. Sí, así es. Caminar erguidos, descubrir el fuego, inventar la rueda, crear los cimientos de la humanidad. Perdón por no haberlo hecho antes. ¿Qué opinas, Connie? En nuestra sociedad, el ego individual y la dinámica del grupo están en conflicto. ¿Algo que decir? Tengo algo que decir. ¿Esto qué? ¿Más inteligente? ¿Menos inteligente? En cuanto tratamos de medir la inteligencia, todo se complica. Y sin embargo, no paramos de evaluarla. En las universidades de todo el mundo se enseña qué es la inteligencia, y todos y cada uno de nosotros, sin ser especialistas, la medimos todos los días. Todos medimos la inteligencia de los demás. Si conocemos a alguien, después de la atracción física, nos fijamos en su inteligencia. Podemos detectar su grado de inteligencia hablando y fijándonos en su agilidad mental. Por ejemplo, si hablamos de un concepto difícil o algo que esa persona desconoce, ¿lo entiende? Medir la inteligencia analizando las respuestas. Evaluando la conveniencia de las acciones. Comparando a los individuos. Un método que ha dado origen a la única herramienta de la que disponemos para evaluar la inteligencia, el coeficiente intelectual o CI, inventado por Alfred Binet a principios del siglo XX. Alfred Binet era muy crítico con los alienistas.
los psiquiatras de aquel entonces, que efectuaban sus diagnósticos de retraso intelectual en base a ciertas categorías. Estaban los idiotas, que eran los casos de retraso más profundos, luego estaban los imbéciles y, por último, los débiles mentales. A Binet esos criterios le parecían muy discutibles, muy vagos, ya que variaban de un psiquiatra a otro. Él pensaba que era necesario tener unos criterios objetivos, desarrollar una especie de herramienta de evaluación basada en criterios científicos. En el año 1905, el Ministerio de Educación Nacional pide a Alfred Binet que encuentre un medio de detectar a los niños con dificultades escolares. No tenía una teoría sobre la inteligencia, pero observando a sus hijas, imaginó que se podría evaluar en base a la capacidad de razonamiento, de comprensión y de memoria. Lo que hizo fue tratar de buscar los problemas que pudieran ser característicos para cada edad. Por ejemplo, enseñaba una imagen a los niños y les preguntaba qué representaba. Y se dio cuenta de que los niños de 3 años enumeraban lo que veían en la imagen. Hay un señor, una señora, un banco y un árbol. Con 7 u 8 años describían la imagen. Hay un señor y una señora que están sentados en un banco. Y hacia los 12 empezaban a interpretarla. No están felices, el señor está enfermo, ese tipo de cosas. Y así, Binet desarrolla junto a Théodore Simon el primer test de inteligencia. Ha nacido el coeficiente intelectual clásico o por edad mental. Expresa la relación entre la edad mental, que se basa en los resultados del test, y la edad real de la persona. Esa cifra se multiplica por 100 para obtener el coeficiente intelectual. Si un niño de 10 años supera las pruebas de un niño de 12, estará adelantado a su edad y tendrá un coeficiente intelectual de 120. La idea consistía en comparar los resultados de cada individuo con aquellos que se pueden comparar, es decir, los que están en la misma categoría de edad y son de la misma cultura, etc. Obviamente se observan variaciones en los resultados de los sujetos de una misma edad. El coeficiente intelectual no es más que la posición de un individuo con respecto al rendimiento intelectual de otros que son como él, es decir, de su misma edad. Concedemos al coeficiente intelectual un poder desmedido, ya que pretende evaluar esa cualidad tan particular que es la inteligencia. Es difícil resistirse a la tentación de medirse, de compararse con los demás. Es un poco catastrófico eso que vemos hoy en Internet, con todas esas páginas que te permiten calcular cuál es tu coeficiente intelectual. Creo que la gente que lo hace puede acabar interpretando la cifra que obtengan, por ejemplo, si no es muy buena, concluyendo que no es inteligente. Es totalmente absurdo, un desastre. Es ridículo pensar que una cifra pueda definir a una persona. Un verdadero test de coeficiente intelectual lo hace un psicólogo homologado, ya que hay que saberlo interpretar en relación con el pasado de un individuo, su presente y su personalidad. Con el coeficiente intelectual podemos evaluar la inteligencia, comparar a los individuos. Pero, ¿nos permite saber si nuestra inteligencia ha evolucionado desde que lo inventó Binet hace más de un siglo? ¿Hoy se nos da mejor hacer un test de inteligencia? En Nueva Zelanda, por primera vez, alguien ha dado una respuesta a esa pregunta. James Flynn hizo aquí un sorprendente hallazgo que los científicos del mundo entero han bautizado como efecto Flynn.
El efecto Flynn es el descubrimiento de que todas las naciones que han ingresado en la era industrial han conocido una mejora considerable en los test de inteligencia. Estudié los resultados de todo tipo de test de inteligencia en 40 países: Francia, Holanda, Noruega, todos ellos con servicio militar obligatorio. Todos los años los sometíamos al mismo test y la mejora era evidente. Digamos que hace 1 o 2 generaciones la gente solo acertaba 30 de 60 respuestas de media, mientras que hoy en día aciertan 45. Tras cotejar decenas de estudios, James Flynn llegó a la conclusión de que desde hace 60 años se nos dan mejor los test de inteligencia. ¿Quiere decir que nos hemos vuelto más inteligentes que nuestros abuelos? Un incremento en el coeficiente intelectual no tiene por qué implicar un incremento en la inteligencia. Basta con este ejemplo. Si alguien hace un test de inteligencia hoy y lo vuelve a hacer mañana, habrá un efecto de aprendizaje. Al sujeto se le dará un poco mejor, pero no quiere decir que se haya vuelto más inteligente, sino que está más familiarizado con la forma de hacer el test. Ese aumento en el coeficiente intelectual se debe en buena parte al entorno. Una alimentación mejor, una educación mejor. Nuestro coeficiente intelectual aumentaría en 2 o 3 puntos por cada año escolar suplementario. Y en los países industrializados, la duración media de la escolarización ha pasado de 6 años a principios del siglo XX a 11 años en la actualidad. Todo eso ha hecho aumentar los niveles de coeficiente intelectual. Si hacemos una prueba de coeficiente intelectual hoy, estamos mejor preparados, ya que la escolarización y todo un conjunto de factores nos han dotado de la capacidad de usar la lógica de forma abstracta. Por ejemplo, podemos ver una serie numérica y anticipar cuál es el siguiente número de la serie. En el terreno de la inteligencia, no hay que fiarse de las apariencias. Una puntuación más alta en un test de coeficiente intelectual no quiere decir que seamos más inteligentes, solo que estamos mejor preparados para hacer las pruebas de coeficiente intelectual. Nuestra inteligencia es como un músculo que hemos entrenado para exprimir todo su potencial. Pero de tanto entrenarnos, puede que hayamos alcanzado nuestro límite. Las cifras demuestran que después de aumentar durante años, los resultados en los test de coeficiente intelectual han tocado techo. En algunos países incluso están disminuyendo, como en Inglaterra, Dinamarca o Noruega. He descrito ese aumento del coeficiente intelectual como un fenómeno que dura un siglo. Al cabo de ese plazo, todos los países acaban tocando techo. Gracias a la escolarización, la gente aprende a manejar conceptos abstractos, y sospecho que hemos llegado todo lo lejos que se podía llegar, a menos que surja de repente una revolución en la enseñanza. Así que los beneficios de la educación han tocado techo, porque casi todo el mundo está escolarizado. Un coeficiente intelectual estancado, cerebros más lentos, más pequeños. ¿En qué punto está nuestra inteligencia? Las primeras herramientas que permitieron evaluar la inteligencia fueron inventadas hace más de un siglo. Hoy nos seguimos inspirando en las teorías ideadas por Sir Francis Galton y Alfred Binet. Pero podemos ir aún más lejos. En lugar de medir el producto de la inteligencia, nos podemos interesar por el órgano que produce la inteligencia. Richard Haya es psicólogo y neurocientífico en la Universidad de California en Irvine. Lleva más de 30 años tratando de averiguar qué aspecto tiene un cerebro inteligente.
Gracias a los progresos de la imaginería cerebral, está buscando con su colega, el profesor Rex Jun, en qué parte del cerebro anida la inteligencia. Estamos observando el cerebro de Richard Haya, un cerebro muy bonito. El Dr. Haya es un individuo muy brillante y muy inteligente. Aquí estamos viendo todas las regiones del cerebro en las que reside la inteligencia. No hay un lugar concreto en el cerebro que pueda considerarse el centro de la inteligencia. Antes se creía que había un centro de la inteligencia situado en la parte frontal del cerebro. Sin embargo, los estudios de imaginería cerebral han demostrado que cuando la gente hace un test de inteligencia dentro de un escáner, hay una interacción muy importante entre distintas partes del cerebro. El profesor Haya fue uno de los pioneros en el empleo de técnicas modernas de neuroimaginería. Su primer estudio se remonta a 1988. En aquel entonces no se habían usado nunca estas herramientas en los estudios sobre la inteligencia. Encontramos zonas del cerebro que se activaban cuando la gente hacía un test de inteligencia. Pero lo más impactante, lo más sorprendente, fue lo siguiente. Cuantas más zonas activas había, peor les salían los test. Era justo lo contrario de lo que esperábamos. Siempre es muy interesante cuando aparece un resultado que es justo el contrario del esperado. Un cerebro inteligente no es un cerebro que funciona más, al contrario, es un cerebro que funciona menos. Es lo que se conoce como la neuroeficacia. Ser inteligente es ser capaz de resolver un problema con el mínimo esfuerzo. Pensemos en la primera vez que condujimos un coche, el primer día en un parking vacío, con alguien sentado a nuestro lado. Cada vez que girábamos el volante, teníamos que pensar conscientemente, ahora tengo que frenar. Y sin embargo, luego somos capaces de conducir en medio del tráfico en una ciudad que no conocemos y a la vez mantener una conversación con alguien. O sea que nuestro cerebro es más eficaz cuando conducimos. Así que un nivel alto de inteligencia no está necesariamente vinculado con un cerebro que trabaja más, sino con una transmisión más eficaz de la información entre las zonas importantes del cerebro. Tratándose de un proceso tan complejo como la inteligencia, hay que imaginarse el cerebro como una orquesta con varias secciones. Pero el verdadero misterio es la forma en que interactúan esas secciones. Y es que, hasta donde sabemos, no hay director de orquesta. Si el cerebro es como una orquesta, la inteligencia sería la música. Estamos empezando a descifrar la partitura, pero todavía no sabemos cómo hacen los músicos para tocar juntos. En la Universidad de la Sorbona, el profesor Olivier Houdet está buscando a ese director de orquesta. Para encontrarlo, mide la actividad eléctrica del cerebro mientras unos niños resuelven una serie de problemas. Lo que le interesa es lo que él llama los fallos de la inteligencia. Si enseñamos a un niño este dispositivo con 1, 2, 3, 4 y 5 babars separados o 5 babars pegados y le preguntamos si hay el mismo número de babars arriba y abajo, hasta los 6, 7 años, todos los niños del mundo nos van a contestar que no hay el mismo número porque esta fila es más larga que esta. El cerebro del niño cae en la trampa de la inteligencia visoespacial, según la cual la longitud es sinónimo de cantidad. En el cerebro esto indica que tenemos rutas neuronales diferentes para resolver una misma tarea. Contar o medir. Siempre hay varias soluciones para cada problema.
y nuestro cerebro está luchando sin cesar para inhibir las malas estrategias. Hemos descubierto el que quizás sea el hallazgo más original de nuestro laboratorio, y es que la inhibición es el proceso clave y positivo de la inteligencia, porque nos permite resistir a nuestros propios reflejos. Resistir es aprender a controlar las interferencias que ofuscan nuestra inteligencia. El test de Stroop es uno de los métodos que permite ver esas interferencias. Consiste en dar el color de una palabra, pero cuidado, sin leerla. Azul. Amarillo. Rojo, amarillo, esto... verde... ¿Rojo, verde? ¿Verde? ¿Rojo? Verde. Amarillo. ¿Amarillo? ¿Rojo? Amarillo. Rojo. ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Amarillo? Rojo. Verde. ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Azul? Para resolver un problema empleamos diferentes regiones del cerebro que están interrelacionadas, pero que a veces entran en competición. Pero, ¿cómo se comunican entre ellas esas diferentes zonas? Es lo que estudia el profesor Douglas Fields del Instituto Nacional de la Salud de Washington. El cerebro consta de dos tipos de tejidos, la materia blanca y la materia gris. Todo el mundo ha oído hablar de la materia gris. Es donde se hallan las neuronas de la superficie del cerebro. Pero por debajo hay miles de millones de conexiones, de cables, de axones que conectan las neuronas entre sí. Se llama materia blanca porque los axones están aislados con una membrana celular llamada mielina. La mielina rodea los axones, permitiendo que la información circule de forma rápida y eficaz en el cerebro. Cuando nace un bebé, su cerebro aún no está desarrollado. Tiene una capacidad funcional mínima. Un bebé casi no puede hacer nada por sí solo. No puede alimentarse, no puede ver gran cosa, ni puede andar o mantener erguida la cabeza. Y eso se debe a que nuestro cerebro se ve moldeado por el entorno en el que nacemos. Uno de los aspectos más interesantes de la mielina es que no se forma hasta después de nuestro nacimiento. La mielina es fundamental para que la información circule de forma eficaz en el cerebro. Por tanto, es esencial para nuestra inteligencia. Pero hoy por hoy, la formación de la mielina se está viendo perturbada. Bárbara de Menex es endocrinóloga en el Museo de Historia Natural de París y ha demostrado que la inteligencia se ve amenazada por una de las grandes plagas del siglo XXI, la contaminación. Vivamos donde vivamos, actualmente estamos expuestos a centenares de sustancias químicas que pueden interferir con la hormona tiroidea, que es la hormona que produce la glándula tiroides y está situada en la base del cuello de los humanos. Y la necesitamos para el desarrollo de nuestro cerebro, desde las primeras etapas del desarrollo del feto hasta incluso mi edad, para mantener funciones mentales como la mielinización. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha analizado 297 pesticidas. Más de un centenar de ellos perturban el funcionamiento de la hormona tiroidea, como el bisfenol A, los bifenilos policlorados, los retardantes de llama, productos químicos con los que estamos en contacto a diario. El equipo de Bárbara de Menex ha demostrado que tienen la particularidad de bloquear los receptores específicos de la hormona tiroidea en cada una de las células de nuestro cerebro, y los efectos son considerables. Tenemos pruebas contundentes. Hemos observado, me refiero a los científicos, los niveles de exposición en mujeres embarazadas.
Hemos comparado diferentes niveles de exposición y los más elevados estaban asociados con una pérdida de entre 5 y 6 puntos de coeficiente intelectual en los niños. Es cierto que la mayoría no nos daríamos ni cuenta de la diferencia, pero es evidente que 5 puntos de coeficiente intelectual pueden marcar una gran diferencia en nuestro rendimiento escolar o en nuestro éxito en la vida, y el mero hecho de saberlo es muy perturbador para los padres. Nuestra inteligencia nos ha permitido crear un mundo complejo, pero esto se ha saldado con la degradación de nuestro medio ambiente y nos podría pasar factura si efectivamente dicha degradación perturba la formación de nuestro cerebro, afectando a la mielina, por ejemplo. Pero de confirmarse este fenómeno, ¿cómo podemos gestionarlo? Durante más de un siglo, hemos pensado que todos los procesos mentales se debían solo a la actividad eléctrica de las neuronas. Pero hoy los neurobiólogos han empezado a explorar un nuevo continente. Solo un 15% de las células del cerebro son neuronas. El 85% de células restantes son diferentes. Ni se comunican mediante la electricidad, ni tienen sinapsis, y se conocen como células gliales. Gracias a los nuevos métodos de investigación, hemos visto que las células gliales se comunican entre sí y con las neuronas sin usar la electricidad. Es un hallazgo muy importante, ya que modifica radicalmente la idea que teníamos del funcionamiento del cerebro a nivel celular. Las células gliales son mucho más numerosas que las neuronas y constituyen el entorno de estas. Algunas fabrican mielina. Otras nutren las neuronas y las protegen. Se conocen como astrocitos. Un inesperado hallazgo demuestra que los astrocitos desempeñan un papel en la inteligencia. Todo comenzó con un genio. En abril de 1955, en el hospital de Princeton de Nueva Jersey, el patólogo Thomas Harvey lleva a cabo la autopsia de Albert Einstein. Ese 18 de abril, a las 8 de la mañana, decide robar el cerebro del que vemos como la viva imagen de la genialidad. Espera desentrañar los secretos de la inteligencia examinando tan preciado órgano. Tras conservarlo oculto en su casa durante 27 años, autorizó a otros científicos a examinarlo y descubrieron algo en el cerebro de Einstein que quizá explicase su inteligencia. Examinaron el cerebro de Albert Einstein para ver por qué era más inteligente y no encontraron ninguna diferencia en el número de neuronas ni en su tamaño, nada. Pero su cerebro tenía más astrocitos y eso dio mucho que pensar. ¿Tendrían alguna relación los astrocitos con la inteligencia? Los astrocitos son unas células gliales identificadas hace más de un siglo. Pero de unos años a esta parte, los científicos se han dado cuenta de que su papel es más complejo de lo que pensaban. Los astrocitos desempeñan numerosas funciones. Controlan la sinapsis y el flujo sanguíneo en el cerebro, proporcionan otros nutrientes a las neuronas, reaccionan ante los daños. Todas esas funciones de mantenimiento del cerebro las desempeñan los astrocitos. Pero mucha gente pensó que no era muy interesante, hasta que nos dimos cuenta de que todas esas funciones de mantenimiento controlan las neuronas. Un astrocito humano controla cientos de neuronas, muchas más que, por ejemplo, un astrocito de ratón. Basándose en esta observación, un equipo de la Universidad de Rochester ha desarrollado un experimento fascinante. Para comprender mejor la inteligencia humana, han decidido hacer que cruce la barrera entre especies. Han injertado astrocitos humanos en cerebros de ratón. Efectuamos implantes de astrocitos humanos en un grupo de ratones y vimos que los implantes invadieron literalmente todo el cerebro.
Al mes de realizar el implante, observamos que este era muy discreto. Estaba prácticamente localizado en el lugar en el que se habían implantado las células. Sin embargo, al cabo de un año, el implante se había extendido a todo el cerebro. Todas las células habían sido reemplazadas por células humanas. Nos dimos cuenta de que los ratones tenían mejor memoria y una capacidad de aprendizaje mejor que los ratones sin el injerto. Para poner a prueba las aptitudes de estos ratones a los que han modificado el cerebro, los investigadores los introducen en una serie de laberintos. ¿El resultado? Los ratones con el implante encuentran la salida 2 veces más rápido que los ratones sin él. El experimento no da lugar a dudas. Los astrocitos contribuyen a favorecer la memoria y el aprendizaje. Desempeñan un papel clave en nuestra inteligencia. La inteligencia se refleja en el funcionamiento del cerebro. Pero, ¿cómo se explican las diferencias de inteligencia entre nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros parientes? ¿Acaso tienen más materia blanca? ¿Menos astrocitos? ¿Neuronas más rápidas? El origen de nuestras capacidades se encuentra en parte en nuestros genes. Robert Plomin es genetista conductual. En el marco de sus investigaciones ha visto crecer a miles de niños. Gracias a ellos, espera dar con los genes que influyen en la inteligencia. A menudo me preguntan en qué medida los genes determinan la inteligencia. Primero, querría subrayar que la palabra determinar quizás no sea la más acertada. Deberíamos hablar de influencia. Incluso en un rasgo marcadamente hereditario como es la estatura, no se puede decir que esté determinada por los genes. Si yo soy alto, mi hijo tiene probabilidades de ser más alto que la media, pero podría ser bajo si no se alimenta bien o sufre enfermedades a una edad temprana. No se puede hablar de determinación, sino de influencia. Es decir, los genes nos dan un potencial, pero es el entorno el que determina cómo acabamos siendo. Para entender las complejas relaciones entre genes e inteligencia, Robert Plomin ha realizado pruebas de inteligencia a miles de gemelos. Los gemelos monocigóticos tienen la particularidad de que son clones, es decir, comparten exactamente los mismos genes. Son idénticos en todo. Mismo pelo, mismos ojos. ¿Pero obtienen también los mismos resultados en los test de inteligencia? La respuesta es sí. Sus resultados son más parecidos que los obtenidos por hermanos normales. Es la prueba de que, aunque no sean el único factor que determina la inteligencia, los genes desempeñan un papel crucial. A día de hoy, la mayor parte de los países del mundo, más de 100, dispone de un registro de gemelos, ya que hemos reconocido la importancia del estudio de los gemelos para medir la influencia de los genes. Así que la siguiente fase de la investigación consiste en buscar los genes responsables de la inteligencia. Para ello, Robert Plomin usa unos chips de ADN capaces de detectar más de 1 millón de marcadores genéticos. Comparando el ADN de todos los que obtuvieron un buen resultado en las pruebas, ha tratado de ver si había algún gen que apareciese más frecuentemente. Pero la identificación precisa de esos genes ha resultado ser mucho más complicada de lo que se esperaba. Hace 15 años, cuando empecé a buscar los genes de la inteligencia, ni siquiera me planteaba que pudiera ser tan difícil. Hemos identificado ya más de 300 genes que influyen en la inteligencia, y el problema es que tal vez hayamos identificado solamente un 1%. En la inteligencia influye la interacción de varios miles de genes que forman una red de una complejidad inaudita y que producen efectos diferentes en función de la región del cerebro donde se encuentran. Antes se creía que en el cerebro había módulos,
Habría una parte encargada del lenguaje, otra encargada de otra función. Y el cuerpo calloso haría que se comunicaran los dos hemisferios. Pero ahora para la mayoría de la gente eso es una ficción. El cerebro opera como una especie de dispositivo de resolución de problemas. Si lo vemos desde un punto de vista genético, queda más claro, porque la mayoría de los genes que afectan al cerebro afectan a muchas regiones del cerebro. Poco a poco avanzamos en la comprensión de nuestra inteligencia. Los científicos afinan sus herramientas para medirla, pero la cuestión que se plantea es la del uso que les daremos. La inteligencia es lo que mejor predice nuestro nivel de estudios y nuestro empleo. Por tanto, hablar de la inteligencia de las personas no es baladí. Es una forma de asignarles un valor, de clasificarlas, de jerarquizarlas, con todo lo que eso entraña. Un error de razonamiento sería considerar que la inteligencia es esencialmente hereditaria, ya que es una idea que puede conducir a análisis ridículos. Totalmente ridículos, en mi opinión. Por poner un ejemplo, creo que fue en el año 1924 cuando se promulgó una ley en Estados Unidos que restringía la inmigración, que imponía cuotas a la inmigración, porque en los test los inmigrantes obtenían de media unos resultados peores. Por lo tanto, se supone que eran genéticamente menos inteligentes y tenía que haber menos en Estados Unidos para que no hicieran bajar la media nacional. Los recibían en Ellis Island, esa pequeña isla que está enfrente de Nueva York, y muchos fueron rechazados, en particular en los años 30, en pleno auge del nazismo. Estoy pensando en los judíos de Europa del Este, por ejemplo, que fueron rechazados por unos motivos absolutamente ridículos. Durante mucho tiempo se pensó que no podíamos huir de nuestros orígenes. Se suponía que nuestros genes controlaban nuestra vida. Desde entonces, por fortuna, la ciencia nos ha alejado de esa visión determinista. Pero la inteligencia es un tema aparte, un tema tan sensible que los pasos en falso y los excesos han marcado su historia. William Shockley, un físico visionario, premio Nobel por su descubrimiento del transistor, se mostró mucho menos brillante cuando se interesó por el estudio de la inteligencia. Dr. Shockley, le agradecería que me contestara con un sí o un no a esta pregunta. ¿Cree que los negros son genéticamente inferiores en inteligencia? Esta es mi respuesta. Mis investigaciones me han llevado a una conclusión trágica, pero ineludible. Buena parte del déficit intelectual y social de los negros americanos es hereditaria, racial, de origen genético, y no se puede remediar de forma significativa mejorando su entorno. ¿Cuál cree entonces que es la solución al problema? Propondría que se ofreciera una recompensa a todo aquel que se dejara esterilizar. Esta oferta se basaría en una estimación científica de las taras genéticas de cada uno. 1974. Eso fue prácticamente ayer. Una época no muy lejana, en la que algunos usaban el coeficiente intelectual para justificar sus teorías racistas, para excluir al diferente. Joseph Sobanek padece síndrome de Asperger, una forma de autismo que puede convivir con un coeficiente intelectual elevado. Titulado en Ciencias Políticas, doctor en Filosofía, escritor. A los 6 años no sabía hablar. Hoy habla 7 idiomas, entre ellos el hebreo, el árabe, el persa y el azerbaiyano. Formo parte de esos niños que estaban abocados al fracaso. Durante mucho tiempo se dijo que las personas autistas eran deficientes intelectuales. Las palabras deficiente y autista se tenían casi por sinónimos, cuando hoy sabemos que no es así. Toda sociedad humana necesita una serie de jerarquías que desmarquen un poco a unos individuos de otros, y tendemos a reducirlo todo a un criterio único. En Estados Unidos, la base de las jerarquías y las cualidades humanas es el coeficiente intelectual. En Francia son las oposiciones administrativas.
En la China imperial eran las famosas oposiciones para acceder al mandarinato. Pero todo eso se basa en una idea central que es falsa, que dice que existe una escala única para medir a la humanidad. Y quien promulga esta clase de teorías tiende a colocarse a sí mismo en la cúspide. Siempre ha sido así. La inteligencia como escala absoluta de la humanidad. Pero, ¿se puede resumir lo humano en una única dimensión? ¿Se puede reducir al ser humano a su inteligencia, cuando la propia inteligencia consta de múltiples facetas? Se dice que Mozart era capaz de tener presente en su cabeza una sinfonía entera. Cuando los demás pensamos en una sinfonía, tenemos que pensar en su desarrollo en el tiempo, mientras que él tenía una especie de conciencia simultánea de su unidad. Esto puede apuntar a un tipo de complejidad mental comparable con la de los matemáticos, que son capaces de tener en mente a la vez 7 u 8 fórmulas y de ver la conexión que hay entre ellas. Así que se podría plantear la pregunta de si la inteligencia musical es una forma de inteligencia. Pero lo cierto es que existe y que quienes la poseen no tienen necesariamente un coeficiente intelectual elevado. Siempre ha habido reticencia a considerar que había diferentes formas de inteligencia y una cierta propensión a querer determinar un coeficiente intelectual general, es decir, a afirmar que existe una especie de inteligencia unidimensional y que cada uno ocupa un lugar más o menos alto en esta escala. Pero hay una concepción opuesta que dice que hay varios tipos de inteligencia y cada uno puede ocupar un lugar muy alto en alguno de sus aspectos y un lugar muy bajo en otro. El debate es tan antiguo como los primeros estudios sobre la inteligencia. Y es que los científicos se han dado cuenta de que sea cual sea el método empleado, no lograban evaluar la inteligencia con un único baremo. En la Universidad de Nuevo México, el profesor Rex Jun está convencido de que para resolver cualquier problema usamos diferentes tipos de razonamiento. Y lo que llamamos inteligencia solo es uno de ellos. Creo que la creatividad es otra capacidad de razonamiento del cerebro. Me interesa en particular cómo se diferencia de la inteligencia y en qué se le parece, si es lo mismo o si es algo diferente. Y he llegado a la conclusión de que la creatividad es un proceso de razonamiento fundamentalmente diferente. Descifrar una partitura supone usar los conocimientos de forma creativa. Improvisar es ser inteligente a la vez que se inventa y se es creativo. Un músico puede ser a la vez inteligente y creativo. Un sujeto de estudio ideal. El profesor Jun ha examinado numerosos cerebros para saber cómo pueden convivir la inteligencia y la creatividad.
Yo parto de la hipótesis de que la creatividad y la inteligencia están asociadas y de que existen dos redes distintas en el cerebro que cooperan para permitirnos razonar. Una asociada con el razonamiento inteligente y la otra con el razonamiento creativo. Creo que las dos son sumamente importantes. Cada vez estamos más cerca de entender cómo funcionan. Nuestra teoría es que la red de la inteligencia se sitúa más bien en la superficie del cerebro. Con la creatividad la cosa cambia. Depende principalmente de la red neuronal por defecto, y la red neuronal por defecto es una red que se encuentra más bien en el centro, en el interior del cerebro. Y esas dos redes se intercambian información permanentemente, y eso nos permite resolver los problemas que nos plantea el mundo que nos rodea. Todos hemos experimentado alguna vez esa sensación de una idea que surge de la nada y se impone como algo evidente. Lo que nos revela la neurociencia es que ese tipo de razonamiento, inventivo y creativo, es una modalidad de razonamiento específica. ¿Se puede ser inteligente sin ser creativo? ¿O ser creativo sin ser inteligente? ¿Tiene sentido la pregunta? Para desenvolvernos inteligentemente en el mundo, ¿no tenemos que contar con todos los recursos de nuestra mente? No se puede ser creativo en física, por ejemplo, teniendo solo una formación en física. Para ser creativo en física hay que tener otra educación, verse metido en un universo ajeno y reutilizar los trucos y los mecanismos mentales que hemos aprendido en otros ámbitos. El drama de la investigación estéril surge cuando solo investigamos en nuestro propio campo, sin entrada ni salida de datos de otros ámbitos. Toda la gente que ha sido creativa ha sabido importar ideas de un universo a otro. La ciencia está tejiendo los vínculos, dibujando el cuadro. Los científicos ensamblan poco a poco los diferentes componentes de nuestra inteligencia. Pero el mundo evoluciona, y la inteligencia también. Nuestro cerebro está en evolución permanente, y esto permite que nuestra inteligencia se adapte a los problemas que debemos resolver, tan múltiples y variados como podemos serlo nosotros mismos. Cuando era niño, sabía que no funcionaba como los demás. Era consciente de eso. Y eso me dio que pensar, y me llevó a imaginar un mundo plural. A imaginar un mundo donde no haya un solo eje, ya sea de clasificación o de valorización, sino un sinfín de ejes. ¿Acaso la verdadera inteligencia del mundo no consiste en saber reflexionar de forma plural, en tener en cuenta varios esquemas de comprensión del mundo, en vez de uno solo? Puede que el papel de la ciencia no sea decirnos si somos más o menos inteligentes que nuestros vecinos o nuestros antepasados, sino ayudarnos a comprender cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces, no solo sabremos reparar nuestra inteligencia, también sabremos mejorarla para tejer vínculos entre nosotros y la diversidad de lo que nos rodea.